la gran tribulación, será el periodo más angustioso de la historia de la humanidad. Durante ese periodo, Dios permitirá que las hordas demoníacas, las cuales antes estaban presas, desciendan sobre la tierra como un enjambre de langostas destructivas. Estas langostas del Apocalipsis no son langostas naturales. Estas evaden a las plantas y atacan a los hombres. Durante esos días los hombres buscarán la muerte, pero no la encontrarán. La plaga demoníaca volará como langostas, correrá como caballos y picará como escorpiones. Viendo las terribles consecuencias del pecado del hombre, queda fuera de toda duda que lo que se avecina a la tierra se trata de algo realmente muy, pero muy catastrófico. Bienvenido, querido y distinguido oyente. Hoy te presentamos un estudio bíblico muy profundo de la quinta trompeta del Apocalipsis. Antes de profundizarnos en este tema, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que publicamos un video nuevo. Empezamos. La peste negra fue la pandemia de peste bubónica más devastadora de la historia de la humanidad, que afectó a Eurasia en el siglo XIV y que alcanzó un punto máximo entre los años 1347 y 1353. Es difícil conocer el número de fallecidos, pero modelos contemporáneos los calculan entre 80 a 200 millones en Eurasia y África del Norte. Habría provocado la muerte de entre el 30% y el 60% de la población de Europa, siendo un tercio una estimación muy optimista. La teoría aceptada sobre el origen de la peste explica que fue un brote causado por una variante de la bacteria Yersinia pestis, y el resultado más común suele ser la aparición de nódulos bubónicos, seguida de infección septicémica o neumónica. La peste negra, probablemente, se originó en Asia Central o Asia Oriental, desde donde viajó a lo largo de la ruta de la seda y llegó a Crimea en el año 1347. A partir de ahí, posiblemente fue transportada por pulgas que vivían en las ratas negras que viajaban en barcos mercantes genoveses. Se extendió en toda la cuenca del Mediterráneo y llegó a África, Asia Occidental y el resto de Europa, a través de Constantinopla, Sicilia y la península italiana. La evidencia actual indica que una vez que llegó a tierra, la peste negra fue en gran parte propagada por humanos. Esta plaga creó trastornos religiosos, sociales y económicos, con profundos efectos en el curso de la historia europea. Según las opiniones de la época, se habría tratado de un acto de Dios. Estas opiniones no estuvieron muy lejos de la verdad. La razón es que Dios ha diseñado al hombre y a toda la creación de tal manera que el pecado le afecta y trae consigo este tipo de consecuencias. En cierto sentido, podríamos decir que esta es la primera forma en la que Dios juzga al mundo y con ella llama la atención de los hombres sobre la necesidad que tiene de arrepentirse de sus pecados. Pero desgraciadamente, el hombre, en vez de arrepentirse, blasfema de Dios, y su duro corazón hace que busquen culpables para acusar de su triste situación. La historia dice que las consecuencias sociales de la peste negra llegaron muy lejos. Rápidamente se acusó a los judíos como los causantes de la epidemia por medio de la intoxicación y el envenenamiento de pozos. En consecuencia, en muchos lugares de Europa se iniciaron pogromos judíos y una extinción local de comunidades judías. Esto nos demuestra que siempre hay en el hombre posibilidades latentes para hacer mucho más mal del que hace, y desgraciadamente hemos tenido demasiadas ocasiones para comprobarlo. Pero Dios actúa constantemente, no permitiendo que el hombre llegue a desarrollar todo el potencial de maldad que hay dentro de él, sino que le pone freno. De otro modo, este mundo sería un lugar insufrible. Pero en la gran tribulación, Dios va a quitar aquello que retiene al hombre de manifestar toda su maldad,
y este mundo llegará a sufrir juicios mucho más severos que la peste negra por causa de su pecado. Y como veremos, cuando se desaten esos juicios, los hombres van a buscar y van a desear morir, pero la muerte huirá de ellos. Viendo las terribles consecuencias que se avecina a la tierra por causa del pecado del hombre, queda fuera de toda duda que se trata de algo realmente muy grave, ya que en Apocalipsis nos encontramos con juicios que afectarán directamente al hombre. Leamos Apocalipsis, capítulo 9. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado, no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro. Sus caras eran como caras humanas. Tenían cabello como cabello de mujer. Sus dientes eran como de leones. Tenían corazas como corazas de hierro. El ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón, y en griego Apolión. El primer ay pasó. He aquí, vienen aún 2 ayes después de esto. Queridos míos, si miramos en el capítulo anterior, nos encontraremos que bajo el juicio de la primera trompeta, los árboles y la hierba fueron devorados por granizo, fuego y sangre. Luego, las criaturas en el mar y los barcos fueron destruidas por el impacto de una masa en llamas desde el espacio exterior. Cuando sonó la tercera trompeta, cayó una estrella del cielo que envenenó las aguas frescas del mundo. Luego, los procesos de generación de energía del sol y las estrellas se habían reducido por un tiempo. Pero ahora, a partir de la quinta trompeta para adelante, el crecimiento de juicios en la tierra introduce el primer ¡ay! Veamos lo que dice el relato bíblico. El quinto ángel tocó la trompeta, y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. Los eventos que rodean la quinta trompeta reciben una considerable explicación, lo que implica que este es el paso más importante en los juicios progresivos y cada vez mayores de Dios sobre la tierra. Y como vemos, el juicio de la quinta trompeta fue puesto en marcha por medio de una estrella que cayó del cielo a la tierra. Ha sido mucho lo que se ha discutido acerca de la identidad de esta estrella. Aunque con frecuencia la palabra usada aquí hace referencia a un cuerpo celeste, sin embargo, es cierto que también se puede emplear con referencia a criaturas inteligentes, normalmente ángeles. Y lo más probable es que así debamos entenderlo en esta ocasión, ya que se nos dice que se le dio la llave del pozo del abismo, lo que implica necesariamente que se trata de un ser con personalidad. Por lo tanto, como en ocasiones anteriores, lo más razonable es pensar en un ángel de Dios, en quien una vez más se delega autoridad para administrar cierta parte de los juicios de Dios. Esto se vería confirmado por el hecho de que más tarde, Dios vuelve a dar la llave del abismo a un ángel para que pueda encerrar en él a Satanás durante 1000 años. Sigamos leyendo el versículo 2. Y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Queridos míos, como veremos inmediatamente, el abismo se trata de un lugar donde muchos ángeles caídos son mantenidos en cautividad bajo el control de Dios,
mientras esperan su juicio. Esto es confirmado por otros pasajes de las Escrituras, en Judas capítulo 1, versículo 6, por ejemplo, y en 2 de Pedro capítulo 2, versículo 4. Sin embargo, hay que considerar que no todos los ángeles caídos están allí, porque el Señor Jesucristo se enfrentó con muchas personas endemoniadas durante su ministerio terrenal. En especial, nos llama la atención el caso del endemoniado Gadareno, que estaba poseído por una legión de demonios, los cuales, cuando se encontraron con el Señor, prefirieron ser enviados a un hato de cerdos antes que ser mandados al abismo. Probablemente debemos deducir de esto que el abismo es un lugar de tormento para ellos. Sin embargo, debemos diferenciarlo del lago de fuego, donde tendrá lugar su tormento definitivo y eterno, junto a los hombres que no hayan querido creer en Dios. Ahora bien, vemos que el Señor dio autoridad a este ángel para que abriera las puertas del abismo, y que todos los seres malvados que en él estaban fueran liberados para actuar en esta tierra. Esto será una invasión demoníaca. Su efecto sobre la humanidad será muchísimo peor que el que podríamos esperar si en un momento se dejaran libres a todos los presos de nuestras cárceles. Para empezar, lo primero que ocurrió cuando el ángel abrió el pozo del abismo es que subió humo del pozo como humo de un gran horno, cubriendo el mundo de oscuridad. El sol y el cielo se oscurecerán. Esto nos recuerda a la escena de Sodoma y Gomorra, cuando Lot miró hacia el lado de Sodoma y Gomorra y hacia toda la región de la llanura. He aquí vio que subía de la tierra un humo, como la humareda de un horno. Continuemos leyendo el relato bíblico. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Estos demonios son simbolizados aquí como terribles langostas. Esto se debe probablemente a la devastación y terror que puede causar una plaga de langostas. Su poder destructivo era temido en el mundo antiguo, antes de que existieran los pesticidas. Las langostas se reúnen por millones, llegando a formar nubes que impiden el paso del sol, y una vez que abandonan un lugar, no dejan nada verde en él, sino un escenario parecido al que dejaría un incendio. Ahora bien, estas langostas de Apocalipsis no son langostas naturales. Estos evaden a las plantas y atacan a los hombres de la manera que lo hacen los escorpiones. Estos son una representación visual de las hordas de demonios liberados sobre la tierra. La idea es que, simplemente, como parte del juicio de la gran tribulación, Dios permitirá que las hordas demoníacas, las cuales antes estaban presas, desciendan sobre la tierra como un enjambre de langostas destructivas. Pero por más temible que sea este enjambre maligno de demonios, seguirán bajo el control de Dios. Continuemos leyendo el relato bíblico. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Bajo el juicio de la primera trompeta, los árboles y la hierba fueron devorados por granizo, fuego y sangre. Ahora, en la quinta trompeta, vemos que la vegetación de la tierra va a ser salvada por un tiempo, mientras intenta restablecer su crecimiento. Por tanto, la misión de los demonios langostas será selectiva solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Por lo cual, también no debían dañar a los 144,000 evangelistas judíos, ni a los otros creyentes que se habrán convertido durante la gran tribulación. Los creyentes estarán protegidos durante la gran tribulación, así como Adonai protegió a Israel de los efectos de las plagas egipcias. Continuemos con el relato bíblico. Y les fue dado, no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Esto nos recuerda el caso de Job, a quien Satanás pudo atacar, pero solo hasta el punto en el que Dios le autorizó. Y aquí el texto nos dice que los hombres solo serán atormentados durante 5 meses o 150 días.
Normalmente, Juan no revela la duración del tiempo para cada uno de estos juicios, pero en este caso, sí se da la duración. Habrá un límite en cuanto a la magnitud de destrucción que los demonios podrán hacer. Las víctimas rara vez mueren por la picadura de un escorpión, pero a menudo se vuelven negras y azules y entran en convulsiones por el veneno que ataca el sistema nervioso central. ¿Qué podría ser peor que millones de langostas poseídas por demonios que se lanzan como mosquitos? Por lo tanto, esos incrédulos serán atormentados, pero no asesinados. En cuanto a la razón de este juicio, es lógico que, si los hombres han escogido seguir a Satanás en su rebelión contra Dios, ahora experimenten cómo van a ser tratados por él y sus demonios. Podemos pensar en lo cruel que el hombre puede llegar a ser con aquellos a los que logra imponer su dominio. Tenemos ejemplo de esto en los grandes dictadores que han cometido genocidios, o también en aquellos que abusan de niños, mujeres o personas desprotegidas. ¿Cuánto sufrimiento pueden traer los hombres sobre otros hombres? Pero lo que este pasaje nos va a decir a continuación es que aún es mucho peor caer en la mano de estos poderosos demonios. Aquí se nos va a hablar de un sufrimiento infringido sobrenaturalmente. Veamos lo que dice el relato bíblico. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Durante esos días los perdidos buscarán la muerte, pero no la encontrarán. La plaga demoníaca volará como langostas, correrá como caballos y picará como escorpiones. No es de extrañar que los incrédulos busquen la muerte. Normalmente la agonía y la incomodidad de una picadura de escorpión dura varios días. Esta vez, sin embargo, su dolor insoportable durará 5 meses. Siendo incapaces de escapar del dolor, intentarán suicidarse, pero fracasarán porque la muerte huirá de ellos. No habrá escapatoria, las armas fallarán, los cuchillos se resbalarán de sus manos y los venenos perderán su poder. Se verán obligados a soportar el tormento. Será como el infierno en la tierra. Las intenciones de este juicio es hacernos una presentación anticipada de lo que será finalmente el infierno. Es una descripción precisa de lo que será el estado eterno de las almas que vayan al infierno como consecuencia de su negativa a arrepentirse y creer en Cristo. Ahora bien, en ese momento la humanidad seguramente ya sabrá que el Mesías está en el cielo, que los creyentes raptados y martirizados también están allí. Los santos ángeles sagrados incluso se han visto volando por los cielos y sabrán que la ira del Cordero se dirige hacia ellos. Sin embargo, continuarán odiando a Dios, eligiendo a Satanás en su lugar, por lo que el Señor les permitirá experimentar una pequeña comunión directa con sus futuros compañeros en el lago de fuego. Continuemos el relato bíblico. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro. Sus caras eran como caras humanas. Tenían cabello como cabello de mujer. Sus dientes eran como de leones. Tenían corazas, como corazas de hierro. El ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Aquí toda la escena es de crueldad antinatural e impresionante. Juan parece estar buscando las palabras capaces de describir la visión angustiosa a sus lectores, por lo que utiliza la palabra como para indicar que él estaba usando símbolos para describir las langostas. En cuanto al aspecto de estas langostas demoníacas, vemos a partir de la descripción que Juan nos hace de ellas, que tienen una gran capacidad para destruir. Veamos algunos de los detalles. Número 1. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. Evidentemente su tamaño no era el de una langosta normal, sino mucho más grande. Además, son presentadas como caballos a los que hay que poner freno mientras patean el suelo en sus ansias de ir a la carga contra los hombres. Número 2. En las cabezas tenían como coronas de oro.
Las coronas son símbolo de victoria y dominio, sugiriéndonos que cada uno de ellos saldrá como vencedor a la batalla y ejercerá su poder sobre los hombres. Aunque tal vez la expresión como coronas nos quiera dar a entender que este poder del que presumen es solo aparente y está sujeto realmente al poder soberano de Dios. Número 3. Sus caras eran como caras humanas. Tal vez tengan algunas de las características propias del ser humano, como la inteligencia o la voluntad. Número 4. Tenían cabello como cabello de mujer. Esto puede dar a entender cierta belleza o gloria, teniendo en cuenta que en la Biblia el cabello es la gloria de la mujer. Quizá en medio de su terrorífico aspecto, todavía haya cierta capacidad de seducción. Número 5. Sus dientes eran como de leones. Esto tiene que ver con la ferocidad de su carácter y lo destructivo de su poder. Número 6. Tenían corazas como corazas de hierro. Se nos presentan como un ejército invencible, perfectamente preparado para el combate. Los hombres no podrán oponer resistencia contra estas criaturas. Número 7. El ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Solo el ruido de sus alas produce temor y pánico, pero además sugiere una cantidad incontable de langostas demoníacas, como si se tratara de una auténtica plaga. Y a esto hay que añadir su movilidad y rapidez. Número 8. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. En su parte trasera era donde tenían el aguijón con el que herían a los hombres. La velocidad y decisión de un caballo en la batalla, la sagacidad de un hombre, el atractivo de una mujer, la fuerza y valor de un león, la voracidad de la langosta y el veneno del escorpión, presentan un ser aterrador, imposible de resistir o de hacerle frente. No cabe duda de que cuando estas criaturas sean liberadas, el hombre estará a su entera merced. Continuemos el relato bíblico. Tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego, Apolión. Esta es otra indicación de que estas criaturas no son langostas literales. La palabra de Dios nos dice en Proverbios capítulo 30, versículo 27, que las langostas no tienen rey, pero salen todas por cuadrillas. Sin embargo, aquí aprendemos que estas extrañas langostas realmente tendrán un rey sobre ellas. ¿Quién será este rey? Él es el ángel caído del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón, y en griego se llama Apolión. Abadón es una palabra hebrea que significa destructor, y Apolión es su equivalente en griego. Por tanto, ambos nombres significan destrucción. No podemos determinar si este personaje se refiere a Satanás, pero lo que sí que vemos claro es que al igual que las langostas lo destruyen todo a su paso, de igual manera este ángel del abismo y sus huestes demoníacas harán lo mismo a las personas que no tienen el sello de Dios. Por tanto, este ángel del abismo es un ser real que un día infligirá un dolor muy real a personas reales durante el verdadero juicio de Dios. Continuemos el relato bíblico. El primer ay pasó. He aquí, vienen aún 2 ayes después de esto. Puede ser que una vez que pasen los 5 meses que dura el tormento de la picadura de las langostas, el hombre rápidamente se olvide y piense que lo peor ya ha pasado, pero se trata de una terrible equivocación. El juicio de la quinta trompeta solo es el primer ay de una serie de 3, y lo peor de todo esto es que los 2 restantes son mucho peores que el primero. Llegados a este punto, Dios no da tregua al hombre, y sus juicios vienen en una secuencia temporal ininterrumpida. Hermanos míos, lo que se avecina a la tierra es algo muy pero muy catastrófico. Es cierto que Dios es Dios de amor, pero también las Sagradas Escrituras nos dicen que Dios es fuego consumidor. Ahora estamos en el tiempo de gracia, por tanto, tenemos la oportunidad de acercarnos a Dios sin ningún impedimento, pero este tiempo de gracia acabará, por lo cual, amigo mío, viendo los terribles juicios que vendrán a la tierra, corramos a Dios mientras estamos a tiempo. En Él estaremos seguros, ya que sería muy triste pasar por esos juicios de la gran tribulación.
Los profetas del Antiguo Testamento describieron a estos juicios como el día grande y terrible de Jehová. Todo lo que está escrito en la Biblia se ha cumplido, se está cumpliendo y se cumplirá. Así que hoy es momento de que reflexionemos, corramos a la presencia de Dios y aseguremos nuestra salvación por toda la eternidad. Y así llegamos al final de este estudio bíblico. Y sin más que decir, ahora me despido y conmigo será. Hasta un próximo video.